Ahí se ve, ¿no? Sí. Lesterville. Ahí tenemos a Lesterville, que en realidad murió bastante joven, como de 66 años, 67 por ahí. Y bueno, ese es Lesterville. La importancia de Lesterville fue, primero, que estudió, era de Kansas, pero luego se fue a Chicago, estudió en la Universidad de Chicago y luego estudió en el Instituto de Arte de Chicago, donde fueron a dar los de la Bauhaus. Y de ellos aprendió, pues como las últimas técnicas, ¿no? Los collage con los negativos, las imágenes fotográficas de collage, cosas así. Y entonces empezó a trabajar en los años 30. Y bueno, pues los años 30, pues es hace un montón, ¿no? Ya casi son 100 años. Y aquí tenemos esto que podemos ver como este ejemplo de surrealismo, ¿no? De cosas que fue tomando del Instituto de Arte de Chicago. Y aquí tenemos un cartel sobre Alemania, acabando la guerra, y una, ¿qué será? Revista, panfleto sobre los pioneros en teoría. Portadas de libros sobre la guerra, ¿no? De Hitler. La revista Scope, tenemos aquí una portada del lado izquierdo, y del lado derecho carteles de la Segunda Guerra Mundial, que hubo muchos carteles. Vimos los de la Primera Guerra, ¿se acuerdan? Pero bueno, este es de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no llegamos a esa. Y lo más importante, fue el primer diseñador gringo que hizo diseño social y trabajó para la administración de la electrificación rural. Y entonces esto es como muy característico de él, ¿no? Las líneas como si fueran de la bandera, las líneas rojas, las líneas azules, el poder para la defensa, porque todo esto comenzó a finales de los años 30 y siguió durante los años 40, que las granjas de Estados Unidos no tenían luz, no tenían agua corriente, no tenían gas, nada de eso, ¿no? Y entonces, ven, ahí tenemos, ¿no? Ese será mula o caballo, no sé, tomando agua de una llave, que era una gran cosa. Y luego, la gente podía finalmente oír el radio porque no tenían electricidad. Y como que no nos cabe que en los años 40 la gente en Estados Unidos no tuviera electricidad. Las cosas se ven mejor con la administración rural de la electrificación, el poder en las granjas, pudieron empezar a tener herramientas. Y entonces, todas estas campañas las hizo Lesterville. Y por eso, yo no sé si por eso es tan querido en Estados Unidos, ¿no? Nuestras líneas. Pero ven, el collage es muy de la Bauhaus, bueno, muy constructivista ruso, pero muy de la Bauhaus, que aprendió con los de la Bauhaus en el Instituto de Arte de Chicago. El trabajo de la granja, y aquí vienen las líneas eléctricas. Las cocinas cambiaron porque hubo cocinas de gas y bueno, y luz, ¿no? Como que nunca nos imaginamos que en los años 40 no hubiera luz en las granjas en Estados Unidos. Y bueno, tenemos el día de lavado, ¿no? Con una lavadora, la luz, el radio y el agua corriente. Y les digo, hombre, en la Ciudad de México existían estas cosas, ¿no? Claro, en los ranchos no, pero no en todos. Pero en Estados Unidos no existían. El calor, la temperatura, empezaron los ventiladores, no había todavía aires acondicionados, pero... Y este es el manual que tenemos del lado derecho,
de la entrada del gas en las cocinas. Entonces, pasó algo muy curioso. La gente comenzó a tener gas en estas estufas, ¿no? Que, bueno, viejonas, pero en realidad es que después de la Segunda Guerra comenzaron a hacerse las cocinas blancas. Antes las cocinas eran de cualquier color, material, ¿no? Podía ser una estufa de carbón, podía ser una estufa de gas, pero después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron las cocinas blancas. Y eso fue como un salto a la modernidad. Raymond Loewy y Bill Gates fueron los que empezaron con esas cocinas. Esta es otra campaña de cuando fueron modificando las viviendas y quitando, híjoles, pues como las favelas, ¿cómo les llamamos? ¿No? Las casuchas que se armaban de la nada de pronto. Y entonces comenzaron a hacer viviendas para las personas de menos recursos. Y bueno, y aquí tenemos algo muy curioso. Tenemos el cartel, ¿no? De los niños en la granja, de la Administración Rural de la Electrificación, y del lado derecho tenemos un cartel que hizo que ha de haber sido antes de morir, bueno, no fue antes de morir, claro, que tomaron el cartel de Lesterville y lo hicieron para Neil Armstrong, ¿sí? Tomando su idea, porque estas líneas y estas cosas eran de Lesterville. Muy bien. Pues hasta aquí Lesterville.